alternativas para resolver los problemas e intentar resolverlos, ¿sí? Y eso, ¿sí?, es lo que en algunas partes se llama aprender a indagar, ¿sí? En niveles más avanzados a eso le dicen investigación, ¿sí? ¿Cómo hacer eso? Luego, parte del reto es cómo nos preparamos y cómo nos aprendemos y nos formamos para hacer preguntas, para identificar problemas y para resolver problemas. Y entonces estamos frente a un concepto fundamental, que es que necesitamos aprender por indagación, necesitamos aprender a indagar, necesitamos aprender a investigar. Entonces yo diría que además de las competencias para hacer ciudadanía, de comunicación o lenguaje, de ciencias naturales, de matemáticas, de tecnologías de la información, de idiomas, también necesitamos competencias para saber preguntarnos. Y ese creo que es un reto que va a lo largo de toda la vida. Yo diría que hemos aprendido a hacer cosas en esa ruta. Hoy, oyendo aquí a Marisa, creo que no sabemos cómo hacerlo con la primera infancia. Creo que no tenemos investigaciones que nos ayuden a responder y a encontrar alternativas a ese nivel. Y creo que es un reto para todos los que se dedican a la educación. Pero cuando avanzamos a los niveles de primaria y secundaria, sí hemos aprendido y sí tenemos alternativas. Y Colombia ha probado modelos que han resultado tremendamente exitosos. Yo diría que el modelo de Ondas ha demostrado que es sumamente eficaz y es capaz de responder al reto de que se aprenda por indagación. Y además ha logrado responder al reto de llegar a los sitios más recónditos del país en un esfuerzo que es de los maestros que han participado en eso. Entonces me parece que tenemos desarrollos que podríamos pensar seriamente si los amplificamos y los convertimos en parte de la estrategia de transformación del país, ¿sí? Igual me parece que es pequeños científicos. E igual yo diría que una parte y una pieza fundamental es algo que la ministra mencionó, que va a ayudar a hacer esa transformación, que es el modelo de escuela nueva. Escuela nueva, el gobernador del Nariño, el doctor Navarro, sostiene que la gran transformación de la educación en su departamento ha tenido que ver con el uso intensivo y extensivo de los modelos de escuela nueva. Pero si seguimos en el esquema de la formación, si pasamos a la educación universitaria, si pasamos a la educación universitaria, creo que tenemos que plantearnos un problema fundamental, y es qué es ser profesional. ¿Y qué es ser profesional? No es tener título universitario. Yo creo que un técnico muy capacitado es un profesional de su campo. Y creo que parte del problema que tenemos es que no queremos reconocer eso. Y no le damos estatus profesional a eso, a esa formación. O sea, y los ejemplos empiezan a abundar en el país. Nuestros técnicos de alto nivel son profesionales tremendamente reconocidos. Y citaría el ejemplo de nuestros técnicos en soldadura, son reconocidos internacionalmente. Y hoy son muy populares los técnicos que han aprendido de cocina, ¿sí? Y son tremendamente populares y eficientes, y son profesionales. No es una ruta de segundo nivel, ¿sí?, para llegar a ser un profesional de alta calificación. Otra cosa es la formación universitaria, que son quienes quieren tener otro tipo de formación académica. Y la pregunta cuando uno habla de profesiones es ¿cuáles profesiones mejor? ¿Es ser médico o es ser abogado? Depende de la persona. Lo mismo debería ser, ¿usted prefiere ser abogado o puede ser tecnólogo? Debería ser equivalente.
Y a eso es una responsabilidad social en la cual tenemos que trabajar. Y me parece que si eso es verdad, entonces, ¿cómo es que vamos a avanzar en que haya claridad entre la formación técnica y la formación universitaria, como dos rutas de vida profesional? Y la formación universitaria además tiene otra posibilidad. O sea, una es ser profesional universitario, profesional competente para actividades en las cuales se requiere. Pero hay unas personas que además quieren ir un paso más allá y quieren ser investigadores. Y eso es un paso adicional en el proceso. Y entonces, ahí viene la formación doctoral, las formaciones avanzadas. Y entonces la pregunta es, ¿también debemos insistir en que todas las universidades son iguales? No, yo creo que debe haber universidades de formación, respetables y reconocidas como tales, y universidades de investigación, universidades avanzadas que se dedican en particular a ese tipo de actividades. Eso lo que exigiría es que viéramos el sistema educativo como un sistema integrado, donde hay movilidad dentro de los distintos niveles, dependiendo de los requisitos que tiene pasar de un nivel a otro. Eso no son pasos automáticos, requiere formación, requiere capacidades, requiere entrenamiento, requiere cualificación, pero requiere algo que yo creo que el gobierno ha hecho sumamente bien, que es crear un sistema de financiación que debería permitir que quien quiera tomar el nivel que quiera lo pueda hacer, y a eso deberíamos llegar. Hemos trabajado duramente en reconocer niveles de calificación a los distintos estratos, o sea, usamos las pruebas PISA para saber cómo se comportan nuestros niños en los exámenes frente a niños de otros países. Pero ¿cuál es la calificación cuando hablamos de los niveles técnicos y tecnológicos? ¿Contra quién nos comparamos? Yo creo que ese es un referente que debemos aclarar. Y la Universidad Colombiana también tiene que aclarar contra qué es un referente. Y si hacemos investigación, ¿con qué es nuestro referente? No es simplemente estar acreditados, eso ya es una ventaja, creo que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Nos quedamos contentos con todos los problemas que pueda tener un índice como el de Shanghái y decir que estamos en el 499. Ese es el nivel de formación de nuestra capacidad del sistema educativo para competir en un entorno global. Creo que es muy pobre y creo que deberíamos mirarlo con mucho cuidado. Ahora, creo que un punto central para poder hacer una transformación del sector educativo es que toquemos a los docentes. Necesitamos transformar los docentes. Si no intervenimos en las normales, si no intervenimos en las formaciones doctorales, creo que no vamos a ir muy lejos. Y yo creo que si es cierto que vamos a usar las tecnologías de la información y las comunicaciones para producir impactos masivos en Colombia, vamos a tener que lograr que en las normales, así como se tiene lápiz, se tenga computador. Si los maestros no aprenden a usar el computador, difícilmente van a podérselo enseñar a sus estudiantes. Y me parece que un programa estratégico de este país es, así como tenemos indicadores de cuántos niños hay, cuántos niños tienen acceso a un computador, cuántos computadores hay por niño, deberíamos llegar a que cada maestro, cada docente tiene un computador y lo sabe usar. O sea, no lo usa de adorno ni para migrar al Google, sino lo sabe para estudiar. Y ese debería ser un reto en el cual deberíamos comprometernos si queremos impactar básicamente el país. Ahora, tenemos que tener claro limitaciones que tiene Colombia. No es lo mismo poner y no es lo mismo desarrollar el sector urbano que el sector rural. Tenemos que tener capacidad para entender cómo es el problema.